Ministerio Revolucionarios de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Gertie Berlin, sierva del Dios Altísimo. Judá. Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth one more time. Hermanos y hermanas, bienvenidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret una vez más. Y digo bienvenidos porque esta es la segunda parte del programa. Recuérdense que en la primera parte tenemos oración, tenemos lectura del Salmo 150 y tenemos la alabanza, que hoy nuestra alabanza era el Dios de lo imposible. Gran alabanza, muy edificadora esa alabanza. Amén. Pero tenemos que edificarnos en el Señor Jesucristo, que es el que tiene todo el poder. Recuérdense del título de hoy: Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. No hay nada imposible para nuestro Dios. No se dejen engañar. No dejen que el enemigo los turbe. No hay nada imposible para Dios. Nada. Les voy a decir algo ahorita y quiero que se recuerden de esto, de los que les voy a decir esta frase en todo el programa. Tengan en mente que lo imposible es un fantasma para los cobardes. Amén. Lo imposible es un refugio para los tímidos. Y nosotros no somos cobardes y no somos tímidos. Amén. Tenemos el respaldo de Jehová, Adonai, el eterno Dios, el todopoderoso. Amén. Caminamos en el poder de su Hijo Jesucristo, el único potente, el poder y la sabiduría de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, podemos ir a diferentes versículos, diferentes pasajes de la Biblia. Abraham entendió por medio de Dios que no hay nada imposible para Dios. Tenemos que borrar esa palabra de nuestro vocabulario, de nuestro diccionario mental. Tenemos que borrarlo. Porque como Jesucristo dijo, lo que es imposible para el hombre es muy posible para Dios. Vayamos a ver lo que Jesucristo dijo antes de ir al texto. Eso está en Lucas capítulo 18. Bueno, está en Mateo, está en Marcos, pero la cita que recuerdo ahorita es Lucas capítulo 18, en el joven rico. Lucas capítulo 18, versículo empecemos. Leamos rápidamente todo el pasaje sin explicar para llegar a ese versículo. Ustedes lo pueden leer después. Y si un hombre, Lucas capítulo 18, versículo 18, empezando en el versículo 18, dice: el joven rico.
Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ningún bueno hay, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. 21. Él dijo: todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Mentiroso. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígame a mí. Voy a hacer una pausa aquí en esta y déjenme decirles libremente, porque este versículo, muchos falsos profetas, engañadores, ladrones, estafadores, que se esconden detrás de un púlpito para asaltar, robar, usan este pasaje, esta escritura, para extorsionarlos, quitarles el dinero. 22, Lucas 18, 20. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Venda todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígame. Jesucristo no estaba diciendo que tienes que vender todo lo que tienes y dárselo al pastor. Jesucristo no dijo eso, porque hay muchos pastores que engañan, hijos del diablo, que engañan, que su vergüenza está en su estómago, como dice Pablo. No, Jesucristo decía eso porque Jesucristo sabía que el dinero de ese joven rico era su Dios. Él le dijo a Jesucristo que él ya había guardado los mandamientos, cosa que no era. No me estoy saliendo del estudio de hoy, nada más quiero explicarles eso, porque cuando el Espíritu Santo le dice que haga algo, que diga algo, hágalo o dígalo. Amén. Entonces, quiero dejar eso claro. Versículo 23, Lucas 18, 23, para los que acaban de sintonizar. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una águila que entrar un rico en el reino de Dios. 26. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Otro pasaje dice: difícilmente pueden entrar los ricos, los que confían en su dinero, en el reino de Dios. Porque si vamos al libro de Timoteo, Timoteo dice: los ricos sean ricos para con Dios. Abraham era un hombre muy adinerado. Job era un hombre muy adinerado, y Dios llamó a Job justo, que no habían otro justo como él en la tierra, y él era adinerado. David era adinerado. Salomón. La mayoría de los siervos de Dios, la mayoría de los grandes de Dios eran adinerados. Amén. Yo no predico prosperidad, pero sí, Dios te quiere prosperar a su manera, en su tiempo, como Él quiere. Amén. Yo no sé a quién, yo no sé cuándo, y déjeme decirles que usted no tiene que comprar prosperidad. Si usted quiere comprar prosperidad, quédate en el mundo.
Quédate en el mundo. Amén. Como Jesucristo dijo. Hermanos y hermanas, vamos a ir al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 7. Y vamos a ver el Dios de los imposibles. Dios no tiene que depender de una multitud de hombres para hacer nada. Porque el corazón de todo hombre es de Dios. De acuerdo a Proverbios, voy a leerlo. Capítulo 21, versículo 1. Proverbios 21, 1 dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Dios es el que mueve todo. Dios es el que permite todo. ¿Por qué creen ustedes que un equipo de fútbol, por decir algo, con 9 jugadores le gana a un equipo con 11 jugadores? Y muchos de ustedes dirían: no, pero es que Dios no está en el fútbol. Mentiras. Dios está en todo. Dios está en todo. Y Él exalta al que Él quiere. Él prospera al que Él quiere. Lo que tú tienes, lo que tú recibiste, no crea que fue por tu esfuerzo. No crea que fue porque usted lo maquinó o usted estafó. No, Dios lo permitió. Dios está en control de todo. ¿Por qué crees que a veces le pegan 6 balazos? 6 balazos a un hombre en su cabeza. Y eso es imposible que ese hombre viva. Y ese hombre vive y entrega su vida a Jesucristo. Y es un gran varón de Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Lo que no es posible para el hombre, con Dios es muy posible. En lo que sea que usted puede pensar. Vea la vida de José. Vea la vida de José. Dios decretó algo en la vida de José. Y por todo lo que él pasó, y fue posible, él le creyó a Dios, y contrario a lo imposible, le fue posible reinar en una tierra extranjera. Él, único, extranjero, y Dios lo hizo posible. Veamos la vida de David contra un gigante, contra Goliat. Era humanamente imposible que David matara a Goliat, pero el Dios de todo poder, el Dios de toda sabiduría, la sabiduría de Dios y el poder de Dios hace todo posible. ¿Sabe usted quién o cuál es el poder y la sabiduría de Dios? 1 Corintios. No sé por qué no puedo aterrizar en el libro de Jueces, pero este programa no es mío. Esta enseñanza no es mía.
es de Dios. Entonces, si Dios me dice, vaya a tal libro, diga tal cosa, y se nos va la hora y no llegamos al pasaje, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para contradecirle a Dios en su programa? Porque este no es mi programa, no es el programa de la sierva, no, este programa es de Dios y es más suyo que nuestro. Amén. 1 Corintios capítulo 1 versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, nosotros, gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Él es el verbo que estaba con Dios desde el principio. Cuando dijo que sea la luz, inmediatamente la luz se manifestó. Ese es el poder y la sabiduría de Dios, el verbo. De acuerdo a vamos a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Estamos hablando del poder y la sabiduría de Dios en estos instantes, pero el programa, el tema, el título es el Dios de lo imposible, el que tiene todo poder, el que cambia cualquier situación. Amén. San Juan versículo 1, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, Jesucristo, la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que se ha sido hecho fue hecho. Jesucristo, el poder y la sabiduría de Dios, el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo hace, el Dios que todo lo puede, el Dios que nos levanta todas las mañanas, el Dios que nos da el aliento de vida. Hermanos y hermanas, ¿por qué no confiar en ese Dios? ¿Por qué no darle méritos a ese Dios? Si solo las personas que están bajo la influencia de mi voz esta noche, si ustedes solo le dieran una oportunidad al Dios de lo imposible, si solo ustedes creerían en el Dios de lo imposible. Mi hija me está llamando a los Estados Unidos, pero ella se va a quedar ahí esperando hasta que termine. Si ustedes solo creyeran en el Dios de lo imposible, este mundo sería tan mejor. El mundo tuyo que me está mirando, que está bajo la influencia de mi voz, si usted solo creyera en el Dios de lo imposible, tu mundo, tu realidad sería otra. Amén. Tenemos que creer en el Dios de lo imposible. Ahora sí, aterricemos en el libro de Jueces. Y vamos a ver por medio de la vida de Gedeón,
Vamos a ver lo que Dios hizo en su vida. Cuando todo parecía imposible, cuando los hijos de Israel habían sido derrotados, vamos a ver lo que Dios, el Dios de lo imposible, lo que Él hizo, lo que el Dios de lo imposible hizo. Recuérdese, para Dios todo es posible. Jesucristo le dijo a Marta. Vamos al libro de nuevo de San Juan. El libro de San Juan, capítulo 11, para que vean lo que Jesucristo le dijo a Marta. Yo no soy el que lo estoy inventando. Jesucristo le dijo esto. San Juan capítulo 11, versículo 20. Lee de esta manera, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Seguimos. 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Increíble. Ella sabe que todo lo que Él pide, Dios se lo dará. Oiga las palabras de Jesús. Oiga las palabras de Jesús. Y esas palabras te las quiero transmitir. Te las estoy tirando. Se las estoy tirando. Te las estoy tirando. Agárrenla. Versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. En otras palabras, ese problema que usted ve que está muy imposible, no es muy imposible. Con Dios no hay nada imposible. El Dios de lo imposible se llama Jesús, el Verbo. 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Es que muchos de ustedes piensan que no, es que este problema puede ser que en el futuro se puede resolver, pero ahorita es imposible. Mentiras. El Dios que servimos nosotros es el Dios de lo imposible. No mañana, no pasado mañana, lo resuelve hoy. Pero Él lo resuelve y muchas veces no podemos esperar la manifestación y lo abortamos. Amén. Seguimos. 24. San Juan, para los que acaban de sintonizar, 11:24. Y lee: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. No deje que ningún problema muerto perturba su vida. Jesús es el que resuelve todo. No hay nada imposible para Él. El Verbo, la palabra de Dios, de acuerdo a San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí
no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos y hermanas, solo tenemos que creer en el poder de Dios, el Dios de lo imposible. Humanamente hablando, es imposible que a usted lo echen en un cuarto con un león hambriento, feroz, y usted vive. Pregúntele a Daniel. Pregúntele a Daniel. Es imposible que a usted le echen en un horno con la temperatura a lo máximo y usted sobreviva. Ni chicharrón. Pregunte a los 3 hijos de Israel que dijeron: aunque mi Dios no me salva, seguimos creyendo en Él. No nos arrodillaremos a ti, oh Rey. Hermanos y hermanas, no se arrodillen a algo que ustedes piensan que es imposible. Por más grande que sea el Real Madrid, si un equipo local los ponen a competir contra ellos, es porque tienen la posibilidad de ganarles. No se dejen engañar. No tengan miedo. Para con Dios no hay nada imposible. Alíñese con Dios. Alíñese con Dios. Oiga la voz de Dios. Entienda la estrategia de Dios. Séale obediente a Dios. Y no hay nada imposible. Amén. Bueno, terminemos con el preámbulo. Entremos en la materia. Porque esto se pone bonito. Como decía el finado, el defunto Asdrúbal Villalobos Petgrave. Esto se pone bonito. Jueces capítulo 7. Vamos a ver cómo un hombre que se para en la brecha, que no solo escucha la voz de Dios, pero oye la voz de Dios. Sabemos que escuchar y oír son dos cosas casi que diferentes, pero siempre tenemos la tendencia de creer que es lo mismo. No. Y Dios, el Dios de lo imposible, siempre quiere resolver, pero depende de nuestra actitud. Cuando David se enfrentó a Goliat, algo que los hijos de Israel, hasta el propio rey Saúl, veían como algo imposible. Cuando usted cree que algo es imposible, te va a atemorizar. Te va a atemorizar. Eso de lo imposible, como lo dije, ¿qué es? Es un fantasma para los cobardes. Para Dios, para con Dios, no hay nada imposible. Hermanos y hermanas, te estoy dando un mensaje hoy. Por más difícil que veas la batalla, por más duro que veas
la situación, por más imposible que tú crees que sea, porque yo no creo en esa palabra imposible, Dios lo puede hacer posible, dependiendo de tu obediencia, dependiendo de la atención que tú le pones a Dios. Eso de lo imposible temoriza a los cobardes, a los tímidos. Los tímidos agarran eso de lo imposible y se refugian debajo de eso de lo imposible para no hacer nada, para no confrontar la situación. El Dios de lo imposible hace todo posible. Jesucristo le dijo a Marta: si solo tú crees, todo es posible. A veces la gente lo critica a uno de prepotente, lo critica a uno de orgullo. No, yo creo y yo sé que con Dios todo es posible, porque Dios está en control. Dios está en control. Y todo lo que Dios tiene en tu vida y para tu vida, si eres siervo o sierva de Dios, es posible. Es posible. Es muy posible. Los hijos de Israel, Jueces capítulo 7, vamos a empezar en el versículo 1. Fueron derrotados. Estaban, como se dice popularmente, listos. Listos para las noticias, no para la película, listos para las noticias. Y digo las noticias porque cuando hay derrota, estás en las bocas de todos, como dicen los jamaiquinos, en el tell a neighbor, dile a un vecino, y eso corre como un fuego silvestre. Amén. Derrotados por los madianitas. Versículo 7. Cuando crees que algo es imposible, vea lo primero que tienes que hacer. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1 dice: levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gereón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los marenitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Hermanos y hermanas, cuando te enfrentas con el supuesto imposible, no te agaches, no te acuestes, no te sientes, levántate y enfrenta ese supuesto imposible. Recuerda, eso de lo imposible es un fantasma para el cobarde y un refugio para los tímidos. Dios no quiere a ningún cobarde. Dios no quiere a ningún tímido. Ustedes han oído ese refrán que dice: yo voy a morir con mis botas puestas, como un soldado. Buen soldado de Dios
no se rinde ante nada. El buen soldado de Dios no se rinde ante nada. Con Dios todo es posible. Le servimos a un Dios de lo imposible. Versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. En otras palabras, no es por la fuerza humana que se ganan las grandes batallas. No es por la fuerza humana que lo imposible es posible. Jehová ha dicho: hay demasiada gente, y el honor y la honra siempre es mía, porque yo soy el que doy la victoria. Así que, por más pequeña que sea la victoria que el Dios de lo imposible te da, dele honra a Él, dele gloria a Él, dele honra a Él, dele gloria a Él. Él es el Dios de lo posible. Pequeño paréntesis, pequeño break, pequeña pausa. Yo recuerdo, Dios me trajo esto a la memoria, en el 2010, cuando la sierva se lanzó como candidata a la alcaldía, sin experiencia política, con un partido político que nadie conocía en Siquirres. Todos decían que era imposible. Todos. A los 3 meses, eso iba cambiando. Desde el primer día, yo decía: ella va a ganar. Escrito está. Y algunos me decían: ¿cómo que escrito está? Y si nadie vota por ella, todavía gana. Porque el Dios de lo imposible hace todo posible. Recuérdense de eso. No se dejen engañar. El Dios de lo imposible es el Dios que servimos nosotros. Amén. Seguimos. Dios le dijo a Gedeón: hay mucha gente, mucha bulla. Ahí hay unos que ya están hablando que la victoria es de ellos, porque son muchos. Quítelos. Versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo. Muchas veces Dios habla de diferentes maneras con diferentes personas y muchos no oyen, no escuchan, no hacen caso. Dios dijo: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Hermanos y hermanas, habían 32,000 y 22,000 declararon inmediatamente
que es imposible. Inmediatamente que es imposible. Y Dios le dijo a Gedeón: lo que estorba, que se vaya. Lo que estorba, que se vaya. Porque esto no es por multitud. Esto no es por ejército. Esto no es por fuerza. Esto es por el Espíritu de Dios. Esta batalla es de Dios, es mío. ¿Cree usted que su Dios es el Dios de lo imposible? ¿Usted qué dijo? Que no porque esto o porque lo otro. Es porque tú no le has dado una oportunidad a Dios. A como estos se fueron, usted no esperó a Dios. Usted no escuchó a Dios. Usted no está usando la estrategia de Dios. Por eso es que tu esposo se fue y no ha vuelto. Dios dijo: los que no sirven, que no estorben. Váyanse. Seguimos. Quedaron 10,000 de 32,000. 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Dios prueba. Dios prueba. Y Dios prueba para que nosotros veamos si estamos atentos. Las batallas se ganan con los que quieren ganar. Si tienes gente a su alrededor, no, es que no se puede ganar. No, es que todo el mundo dice que él va a ganar. Mentira. Mentira de lo más profundo del infierno. Porque Dios. Entonces Dios dice a Gedeón: te los probaré. Vas a ver de qué son hechos. Vas a ver si esos son capaces de apegarse al plan que yo te voy a dar. Vas a ver si hay ego. Vas a ver si ellos piensan que son sabelotodo porque han estado jugando fútbol toda su vida o en la política toda su vida. Vas a ver. Versículo 4 de nuevo. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. En otras palabras, échalo al agua a ver qué pasa. Y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Y ese es un problema grave que tenemos nosotros, los humanos. Queremos ganar una batalla. Queremos que lo imposible sea posible, pero no queremos obedecer. No queremos obedecer. ¿Quién Dios quiere que esté con nosotros? Ah, no, es que yo no quiero que Él esté conmigo porque hace el año pasado, cuando estábamos jugando, Él estaba jugando con otro equipo y me pateó y me
codió y me tumbó y... No. Dios dice, yo te diré quién. Ah, no, es que no, yo no quiero que fulanita venga en este partido porque en las campañas pasadas me difamó, habló mal de mí. Dios dice, yo te diré quién va contigo. Hermanos y hermanas, Dios es el Dios de lo imposible, pero hay que ponerle atención. Hay que seguir sus instrucciones. Hay que oírlo a Él. Vea lo que le dijo a Gedeón. Versículo 5, Jueces 7:5. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, leamos 4 de nuevo para que tengan el entendimiento. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Tenemos que tener eso claro. Cuando Dios dice, él no, ella no, aunque usted piense que humanamente él o ella son populares y te pueden ayudar, Dios dice no. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Y Él salva o Él da victoria con 3 o con 3,000. Con 3,000 o con 3 millones. Él es el Dios de lo imposible. Versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Hermanos y hermanas, usted no escoge. Usted no escoge. Si usted quiere una batalla digna, una batalla de victoria, deje que Dios lo escoja. ¿Por qué? Porque cuando usted escoge, vas a menospreciar a unos, y los mismos que usted menosprecia, Dios lo va a usar para romperte la cabeza, porque Dios los va a poner en tu camino como una piedra de tropiezo. Dios no es agradecido o no se agrada con los malagradecidos. Dios dice, Dios escoge, Dios dictamina, Dios es el que da la victoria. Y Dios es el que escoge. Dios es el que escoge. Si Oscar Ramírez hubiera escuchado la voz de Dios al escoger sus jugadores en el mundial pasado, como dicen popularmente, otro gallo hubiera cantado. Hermanos, Dios es el que escoge. Dios es el que aprueba. Dios es el que dice, ese sí, ese no. No importa lo que dice la gente. No importa lo que dice la gente. Por eso respeto a la sierva que no está aquí. Todo mundo, usted tiene que ser la candidata, usted tiene que ser la candidata.
Pero Dios dice, no, yo tengo cosas más grandes para ti. Yo tengo cosas más grandes para ti. Ya tu ciclo ahí pasó. Hay muchos que nunca se les dio la oportunidad. Usted de oportunidades, y la sierva lo respetó, porque Dios es el que dice, usted sí, usted no, este sí, esa no. Tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que entender que Dios es el Dios de lo imposible. Para los que acaban de sintonizar, Jueces capítulo 7, versículo 6. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. De 32,000, Dios solo aprobó 3. Y 31,700 lo hicieron contrario a Dios, contrario a lo que Dios creía. Déjenme decirles algo. En el 2010 cambiamos la manera de hacer política, de hacer campaña política. Hermanos y hermanas, Dios es el que instruye. Dios es el que dice. Dios es el que da victoria. Dios es el Dios de lo imposible. No se deje engañar. 300 quedaron de 32,000. Usted haga la matemática, porque la mía puede ser que no sea buena. 31,700 personas que Dios no aprobó. ¿Cuál hombre se va a arriesgar? ¿Cuál hombre va a decir que este Dios, que 31,700 personas de 32,000 se fueron descalificados, que Dios no aprobó de ellos? Pero así funciona el Dios de lo imposible. Él agarra lo vil y menospreciado para vencer a los que creen que son gigantes. El Dios de lo imposible. Seguimos. Jueces capítulo 7, versículo 7. Amén. Para los que acaban de sintonizar. El Dios de lo imposible. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300, déjeme subrayar esto, hombres que lamieron el agua, os salvaré. Usted no necesita una multitud. Leímos Proverbios 21:1. El corazón de todo hombre está en las manos de Jehová. Él es el que lo mueve para allá y para acá. Él es el que dictamina, Él es el que escribe en el corazón del hombre cuando se levanta en la mañana.
Él es el que deja que el día, la mañana, sea nublada y que el mediodía brille el sol como nunca. Hermanos y hermanas, el Dios de lo imposible está en control. Está en control. Vamos a leer 7 de nuevo. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su casa. Repito nuevamente. En otras palabras, lo que no sirve, que no estorbe, lárguese. Porque esta obra es de Dios. Esta obra es para darle gloria a Dios. Eso dice Jehová, no Judá. Jehová lo dice. Lo que no estorba, lárgase y váyase para su casa. Acostarse en el sofá donde estabas. Amén. Jesucristo dijo: no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Seguimos. Jueces capítulo 7, versículo 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Marián abajo en el valle 9. Aconteció que aquella noche Jehová dijo: levántate. Hay muchos que Jehová, el Dios de lo imposible, trata de levantarlos en la noche y no quieren levantarse y se pierden la bendición, la voz, lo que Dios tiene que decir. No, es que tengo muchos, no, es que trabajé muy duro hoy, no, es que me acosté muy tarde. Dios dice: levántate. En medio de su cansancio, levántate. En medio de su angustia, levántate. En el primer versículo, la primera palabra, les dije: para que el Dios de lo imposible haga algo, te tienes que levantar. No puedes estar caído, no puedes estar sin ánimo, no puedes estar deprimido, no puedes estar acostado. Levántate, porque todo buen soldado pelea su batalla en los pies, levantado. Levanta, sí. Hay ciertas estrategias que se acuestan, se arrastran, de todo, pero te tienes que levantar para hacer lo que quiere que pase en su vida. Cuando usted quiere que el Dios de lo imposible haga algo, te tienes que levantar. Versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Los cobardes no quieren entrar al campamento del enemigo. Los cobardes prefieren hacer alianzas con el enemigo. Los cobardes no confían en Dios. No quieren entrar al campamento del enemigo.
Versículo 10. Y si tienes temor de descender, baja tú con Furá, tu criado, al campamento. Sí, él tenía temor, porque Dios no va a decir que si tienes temor, baje con tal y tal. Hermanos y hermanas, repito, como dije al principio del programa y hace unos minutos, lo repito, lo imposible es un fantasma para todo cobarde y un refugio para el tímido. Cuando Dios llama, cuando Dios dice, no hay que tener miedo, no hay que ser cobarde, no hay que ser tímido, hay que arrebatarlo sin miedo, porque el enemigo, cuando te ve, sabes que eres un siervo de Dios, aunque no quiere mostrarlo. Hay incertidumbre en su mente, hay temor en su mente, porque todo Goliat gusta atemorizar a la gente, y cuando te paras al frente de Goliat, Goliat no sabe qué hacer. Jueces capítulo 7, versículo 11. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Furá, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Hermanos y hermanas, cuando usted confía que el Dios de lo imposible está a tu lado, Él te enseñará lo que el enemigo está haciendo, lo que el enemigo está planeando. Y si usted sabe lo que el enemigo está haciendo, lo que el enemigo está planeando, adivine qué, no te puede vencer. No te puede vencer, porque si Dios dijo, yo te los daré en mi mano, vaya, vea y oiga, no te puede vencer. Pero solo el Dios de los imposibles puede hacer eso. Versículo 12. Y los marianitas, los amercitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Vean, esto es algo muy curioso, este versículo. Los madianitas hicieron alianza con los amalecitas y con los hijos del oriente. Si los madianitas estaban tan seguros que ellos iban a ganar la batalla, ¿por qué se tienen que alinear? ¿Por qué tienen que ser alianzas? ¿Por qué tienen que unirse a otros ejércitos? ¿Por qué? Si están tan seguros que van a ganar, ¿por qué se tienen que hacer alianzas con otros? No se dejen engañar. No se dejen engañar. El pueblo de Israel estaba solo. El pueblo de Israel estaba solo. Y el Dios de lo imposible dijo, ese. Yo estoy haciendo una selección. Unidos con un líder, Gedeón, para hacer de lo imposible lo posible. Hicieron alianzas entre tres. ¿Por qué? Si están tan seguros, tenían una multitud,
un montón. La palabra de Dios dice, versículo 12, y los marianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, 3 hicieron alianza. Con Dios no hay coincidencia. Estaban tendidos en el valle como langostas en la multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar, en multitud. No deje que la multitud, la voz de la multitud te engañe. Hay un Dios de lo imposible y nosotros servimos ese Dios de lo imposible. Versículo 13, Jueces capítulo 7, versículo 13. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de los de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Hermanos y hermanas, hay que dar un golpe, porque Dios lo decretó así. Dios golpea en las batallas. Por más multitud de gente que tienen, por más grande que sea su ejército, por más que creen estar parados firmes, el Dios de lo imposible golpea. Y cuando ese Dios de lo imposible golpea, como dice la salmista Querina de Donaldson, caerán. Tiempo. Solo tienes que darle a Dios tiempo para que Él haga su trabajo en eso imposible que crees que está en tu vida. Dios dice, vaya y vas a oír. En el mismo campamento del enemigo vas a oír, porque yo le doy sueños a los hombres. Y vaya al campamento del enemigo, porque si lo oyes en tu propio campamento, no va a ser testimonio. Tienes que ir al campamento del enemigo para ver el temor de ellos. Tienes que ver lo que Dios dice, porque solo así te vas a alinear con Dios para vencer lo imposible, lo que tú piensas que es imposible. 14. Su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Pon atención cuando Dios habla. Cuando Dios habla a alguien y tú piensas que eres fuerte e insultas a ese alguien,
que te está hablando algo que no quieres oír, tenga cuidado. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Aleluya, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Hermanos y hermanas, no se olviden de adorar a Dios cuando Dios te muestra cómo hacer lo imposible posible. Hermanos y hermanas, hay ciertas cosas que solo tú puedes hacer lo posible. Solo tú puedes hacer lo posible. No deje que la traición te engañe. Voy a decir algo. Y toda la honra y toda la gloria es para Dios. Que cualquier honra para mí es vanagloria. Yo recuerdo hace 20 y resto años, antes de ir a la prisión, yo veía personas que iban a la iglesia que me veían a mí como un malhechor que era. Me veían a mí con desprecio, porque yo no era parte del clan religioso de ellos. Y déjeme decirte libremente que cuando yo fui a la prisión y salí 12 años después, los mismos que me veían con desprecio estaban en sus mismas congregaciones haciendo lo mismo que hacían hace 12 años, y yo tuve que venir a enseñarles de la palabra de Dios porque no lo sabían. Hermanos y hermanas, no se deje engañar, porque una persona anda con su Biblia los domingos o los sábados y van a congregarse y tienen 60 años. Eso no dice ni significa nada. Muchos que iban y van a ciertas congregaciones hace 30 años que todavía están haciendo lo mismo y espiritualmente no están creciendo. Están en bancarrota espiritualmente hablando. Por eso es que muchos creen que el Dios que servimos es el Dios de lo imposible. Jesucristo fue, es y siempre será un revolucionario. Él no se estanca. Él no se estanca. Toda la honra, toda la gloria es para Dios. Y Él es el que da la victoria, el Dios de los imposibles. Oremos. Eterno, poderoso y precioso Dios, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra es tuya, Padre. Sabemos que la victoria también es tuya.
Gracias, oh Rey, eterno, santo, 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 santo Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que revela los secretos a sus siervos. Te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque no somos lo que tú quieres que seamos por nuestras debilidades, pero te damos gracias que no somos lo que éramos. Toda la honra para ti, oh Padre, toda la gloria. Te alabamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Hermanos y hermanas, muchas gracias por estar con nosotros hoy jueves, como los pasados jueves que hemos tenido programa. Te esperamos el próximo jueves aquí, Canal 21, Cable Caribe. Tendremos un invitado especial. Amén. No te lo pierdas. Bendiciones en el nombre de Jesús. God bless. Ministerio Revolucionario de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Gertie Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá.